Bueno, vamos a compartir en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y vamos a ver el versículo 19. Mateo capítulo 6 verso 19. Dice así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si en la luz que en ti hay, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hasta ahí. Bueno. mm, Hace tiempo yo vivía pensando que el propósito de la vida pues era conseguir todo lo que uno quiere, ¿no? Conseguir todo lo que uno necesita para lograr lo que uno quiera. Y este era mi sentido de vivir. Pero después con el tiempo me di cuenta que esto era como si no solamente una fachada, algo que cuando uno consigue y tiene, no puede sentirse feliz con ello y siente que le falta más. Entonces va a la meta siguiente y a la meta siguiente y a la meta siguiente. Es como ¿cómo se puede decir? Un vacío infinito. Pienso, "Ah, esto cuando lo tenga, entonces voy a estar feliz. Lo tengo, pero cuando lo tengo, en vez de estar feliz, siento que, bueno, ya lo tengo, pero ¿y luego qué sigue? ¿Luego qué falta? La Biblia en ese respecto dice, ¿no? Los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Entonces finalmente esto me hizo buscar, la vida seguramente será para otra cosa más importante, ¿no? Pero no encontraba. Entonces ese era un gran problema para mí. No, no, el hombre que vive sin un sentido, que vive sin un propósito, vive en realidad muy miserable porque vive como animal, solo para saciar sus instintos. Y lo que lo sacia mejor, eso es lo que busca, ¿no? Pero no hay un sentido en la vida.
Entonces, yo pienso lo primero que un hombre necesita en la vida es un propósito, un sentido. Y luego lo que lo llena, lo que le da sentido a eso, ¿no? Pero si el hombre no tiene ningún sentido para vivir y solo vive por vivir, no hay una verdadera inspiración de por qué hace las cosas. Y por eso digo que es como un animal, porque solo las hace para saciar su instinto, su deseo. Por más que un hombre tenga todas las cosas que los hacen, pero si no tiene propósito para ello, nunca es feliz. Siempre va a sentir ese hueco, esa miseria, ¿no? Ese vacío. Pero por más que un hombre tenga, no le falten todas las cosas que los hacen, pero si tiene una razón por la cual está viviendo, el hombre es feliz. Entonces la felicidad no es un factor que se determina por la cantidad de bienes o de comodidades o situaciones buenas que pueda acumular una persona, sino la felicidad es la cantidad de, de enfoque y de empeño que le dedica a su vida, si tiene una causa para ello. En general lo vamos a ver. La gente que dedicó su vida a un propósito, a una causa, fue feliz, aunque precisamente tal vez por esa causa sufrió, pero era feliz. En cambio, las personas que sin causa viven acumulando y teniendo muchas cosas, nunca pueden alcanzar la felicidad. Situaciones pacíficas, tranquilas, pensamos que nos dan la paz. No es así. Y situaciones cómodas, buena posición, pensamos que nos da la felicidad, pero tampoco es así. Y la ausencia de estas cosas pensamos que nos quita felicidad o paz, y tampoco es así. Muchas de las palabras que nosotros leemos en la Biblia que reflejan más esperanza, más paz, más gozo, fueron escritas en la cárcel. Y además no solamente en la cárcel, sino bajo sentencia de muerte. Es decir, era un factor que para nada le causaba al autor un motivo de sentirse miserable, vacío, que desperdició su vida, que todo está perdido, ¿no? Y por el contrario, muchas de las personas que hemos visto más miserables en toda la historia han sido personas que lo tienen todo. Por eso la situación por la que nosotros más nos afanamos, en la que ponemos más nuestro empeño en mejorar, en la que ponemos toda nuestra concentración para que sea buena porque pensamos que esta nos dará felicidad, en realidad es una trampa. No digo que no, tener un poco de recursos, comodidades, algún buen trabajo, es bueno cuando sirven a una causa, pero cuando no sirven a un propósito, entonces nos vienen a hacer sentir igual o peor que cualquier persona que tenga muchas dificultades. Entonces ustedes seguramente lo habrán visto, quienes lo tienen todo, pero en nada encuentran saciedad y gozo y esperanza. Y quienes no teniendo nada, pero tienen gozo, tienen un corazón lleno de esperanza. Entonces la Biblia dice, nos gozamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque ha sido derramado en nosotros el amor de Jesucristo. Yo aprendí hace tiempo, poco tiempo, cuando recién llegué a la Ciudad de México, habrá sido el 2020 transcurriendo, cuando de repente me llaman que mi padre enfermó. Cuando mi padre enfermó, él de repente, de un momento a otro, comenzó a deteriorarse. Me, a mí me sorprendió porque yo siempre recuerdo la figura de mi padre muy jovial, siempre alegre, siempre sonriendo. Nunca me lo imaginé, pues viejito, porque aunque estaba viejito, pero siempre su actitud era como muy juvenil. Entonces de repente ya lo vi en silla de ruedas, una cuestión habrá sido un transcurso como de un mes, que hizo la transición de verse tan jovial, tan dichalachero, tan amiguero. Él contaba chistes, cantaba, sonreía mucho de todo. Él tenía un apodo, hasta en una de sus canciones que él cantaba, porque él era músico, en la canción había una parte donde decía Sarquís, nariz, lombriz.
porque era flaco y narizón, ¿no? Entonces, él siempre tenía una caricatura de él como una lombriz con una nariz, ¿no? Y como era un personaje que llegó a ser más o menos conocido en la ciudad por ser músico, hasta había una caricatura de él, varias caricaturas de él. Entonces, este aspecto de mi papá es el que yo recuerdo mucho. En realidad, el aspecto de mi padre, donde ya envejece, cae en silla de ruedas y finalmente se deteriora hasta el grado de fallecer. Ese tiempo, mi hermana fue la que lo vivió más, yo no tanto, por estar en el ministerio, pues estaba enfocado en la palabra. Entonces, ¿qué pasó? Fui una semana a cuidar a mi padre antes de que falleciera. Mi hermana nos pidió ayuda. Bueno, ayúdenme porque ya no es fácil. Hay que cargarlo, hay que limpiarlo, hay que hacer muchas cosas. Y yo no puedo. Yo tengo dos hijos. Él vivía con ella. Entonces, fuimos, ¿no? Nos turnamos mis hermanos. Yo fui la semana que me tocó. No imaginamos que nos iba a durar tan poquito en realidad. Y fui aquella semana, lo cuidé, estuve con él, pero sí fue para mí muy sorprendente ver su cambio. Y también comprendí a mi hermana que estaba sola con él. Entonces finalmente así nos apoyamos entre los hermanos. No fue necesario dar otra vuelta porque se puso más mal, más grave, hasta el grado que un día estaba ya agonizando. Ese día me llamó por teléfono y bueno, más bien yo le llamé. Estábamos predicando en una casa. Y de repente mi hermana me escribe que pues, ya mi papá estaba muy grave y que probablemente nos vamos a despedir. Y entonces ya yo salí un poquito, mi esposa estaba compartiendo, y entonces yo me salí un poquito del local, era un local comercial, una, ¿cómo se llama? Sí, ajá, una óptica. Me salí, le llamé por teléfono, le pregunté cómo estaba, pero él tenía muy buen ánimo. Y él me dijo, ay, hijo, pues me siento muy mal. Creo que yo quiero despedirme. Y me dijo, no te preocupes, no vengas. Yo sé lo que tú haces. Sé que lo que tú haces es más valioso que todo. Entonces yo solamente quiero escucharte antes porque tengo una duda, me dijo. Hijo, no sé, o sea, entre muchas cosas que platicamos, él estaba contento. Me dijo, hijo, no sé cómo entregarme a Cristo. Pero me dijo, no me malentiendas, yo sé que tengo la vida eterna, sé que Dios me dio su salvación. Solo que no sé en el trance que hay en el camino entre este mundo y cuando vaya con él, ¿cómo le hago? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que sucede? Y yo, la verdad, cuando él me dijo eso, yo también lo pensé. Dije, ay, pues yo tampoco sé muy bien. La verdad, papá, yo siempre también he pensado en eso y y no sé. Y además, dentro de mí, yo también siempre he tenido ese miedo. O sea, siempre ha sido una pregunta, ¿cómo será el momento en el que uno pierde la conciencia de estar aquí y se encuentra allá? ¿No? Ahora sí que en el más allá. Entonces, eso es algo que me dio vueltas en la cabeza. Mi papá recibió la salvación. Él llevó una vida, ay, Dios mío, qué vida. Él, entre todos los hermanos, y tuvo hermanos que hicieron muchos negocios y tuvieron mucho dinero, pero él entre todos llegó a tener más dinero de la música, lo cual es muy raro. Le iba tan bien, pero él era de las personas que se fumaba todo, se tomaba todo, se inyectaba todo, ¿no? Entonces a todos, mi mamá me cuenta, se paraba en medio del lugar donde trabajaba, si fuese un bar, un hotel, algún salón, a todos les invitaba la borrachera. Todo el dinero de mi padre, mis tíos, todos estaban bien enojados con él porque todo lo desperdició en vicios, invitando a todo el mundo, vendiendo todo porque al final no hay dinero que alcance. Así se acabó todo. Y llegó a hacerse entre todos sus hermanos, llegó a hacerse el más pobre. Y además con vicio.
Llegó, a veces mi papá bromeaba en sus chistes. Si ustedes por ahí tienen la oportunidad de ver alguno de sus shows grabados, entre sus chistes él decía que estaba en el manicomio, que fue al manicomio. Todo el mundo se reía, era verdad. Bajo los efectos de cierta droga, un día se fue, se quedó en un viaje. Él decía que era Jesucristo, se acordaba todavía. Y en eso lo tuvieron que llevar a un psiquiátrico. Ahí estuvo en el manicomio un tiempo hasta que, gracias a Dios, ahora sí que por un poquito, ¿no? Como que regresó, volvió en sí, se dio cuenta de qué hacía ahí, ¿no? Entonces, de ahí fue que lo sacaron finalmente, o sea, tuvo muchas experiencias muy fuertes, ¿no? A veces que él llegaba a estar como indigente, tirado en algún parque y, y varias veces era la desesperación de su familia, ¿no? Yo desde que era muy pequeño, lo apenas lo recuerdo viviendo en casa. En realidad, lo que yo recuerdo siempre estuvo, nos visitaba cada cierto tiempo. Entonces me acuerdo que él siempre vivió como un amigo que venía y nos visitaba cada cierto tiempo. Pero no lo recuerdo viviendo con nosotros porque precisamente por una vida tan difícil que le dio a mi mamá se separaron. Entonces, pero claro, cuando él nos visitaba era un gusto para nosotros porque nosotros nunca vimos esa parte de él. Nosotros siempre vimos la parte de cuando venía, pues era el papá que, además para compensar todo lo que no estaba, pues tocaba la guitarra, bromeaba, tocaba chistes, jugaba con nosotros. Era un gusto para nosotros ver a nuestro papá. Y a veces nos llevaba con él a sus trabajos. Cada vez que él estaba un poquito recuperado, aunque fuera por poco tiempo, nos llevaba a sus trabajos. Luego otra vez se caía y así, ¿no? Aunque él conoció a Alcohólicos Anónimos muchos años, pero no fue sino los últimos 10 años de su vida que realmente él pudo mantenerse sobrio, o menos, no sé la verdad. Y en ese lapso fue cuando yo me topé con él y le prediqué el Evangelio. Cuando yo recién había recibido salvación, yo fui a Ciudad de México, ahí me compartieron. Yo ya llevaba 5 años, 5 o 6 años de, de cristianismo, pero era religioso. No realmente había recibido la salvación. Después de 5 años de estar incluso ya haciendo labores como de líder, ¿no? Con un liderazgo en la iglesia, con células, de repente me doy cuenta que no había nacido de nuevo. O sea, no era verdaderamente cristiano, ¿no? Solo, yo digo de broma, aprendí cristianés, aprendí la forma de hablar, la forma de actuar, pero nunca realmente había recibido el nuevo nacimiento en mi corazón. Fui a Ciudad de México, un hermano de la Misión Buenas Nuevas, ahora ya es pastor y es ministro, es el pastor Isaac, él me compartió y él me enseñó qué es verdaderamente nacer de nuevo, qué significa la salvación. Ese día pude entender que Jesucristo se había llevado mis pecados para siempre. Y pude creer en ello y pude sentirme limpio. Y entonces regresé a la ciudad de Veracruz, ahí le empecé a compartir a mi papá. Creo que fue de los primeros que me preguntó, ¿cómo te fue? Y le dije, papá, nos fue bien, mira, te cuento. Cuando le prediqué, él me decía, no, hay que echarle acción, me decía. No puede ser que así sin obras del Señor nos haya salvado. Hay que hacer algo para salvarse. Yo le leía la Biblia, él siempre ha leído la Biblia. Entonces yo le leía la Biblia y decía, mira qué dice papá, pero es que no me vas a decir a mí que sin acción se puede salvarse. Le dije, no, es con la acción, pero es la acción de Jesucristo. Y nunca vas a comparar tu acción con la acción de Jesucristo. Ese día él se quedó pensando. Y luego en un seminario bíblico él recibió salvación. Cuando él recibió la salvación, él estaba muy feliz. Se entregó por completo a la iglesia, al evangelio. Comenzó a vivir una vida muy distinta. Me acuerdo que tenía su bocho que recién adquirió. Un bocho más feo como ustedes no pueden imaginar. Ya todo picado, destartalado, le sonaba todo. De milagro funcionaba. En ese carrito mi papá andaba. Porque ya que perdió todo en la vida y la edad que tenía ya no le daba para trabajar. Pero nosotros lo veíamos tan fuerte
Y además nunca sentimos en el corazón la necesidad de ver por él porque él pues nunca estuvo en realidad. El último tiempo mi hermana fue quien le dijo, vente papá, vive conmigo. Y así mi padre comenzó a vivir una vida como él estaba acostumbrado, súper sencilla, pero feliz como no tiene ni idea. Iba a la iglesia, se regresaba y luego mi hermana al ver que vivía solo, ya tan grande, lo invitó a su casa. El pastor me llamó y me dijo, tu papá es un muy buen hermano, no falta a la iglesia. Luego a mí me cambiaron a Veracruz. Cuando me cambiaron a Veracruz, yo me di cuenta, en parte sí, claro, para anunciar el evangelio es el primer propósito, ¿no? Pero lo segundo, creo que Dios quisiera que yo aprovechara a mi familia. No sé cuánto tiempo más también yo los pueda tener a mis padres. Y mi papá fue uno de los hermanos que fue muy cercano a mí. Pero mi papá era muy, muy extraño porque ya como, o sea, en la iglesia siempre me trataba como su pastor. Nunca solamente como su hijo, sino como su pastor. Me escuchaba, se iba a trabajar, venía y me preguntaba algunas cosas, me pedía consejo, me decía, ora por mí. Y claro, en ese tiempo yo ya entre todos los hermanos nos ocupábamos de él. Y a mí me sorprendía ver a mi papá, uno, tan feliz, dos, tan humilde. Él nunca fue humilde en toda su vida. Y así yo lo vi que su vida comenzó a tener un color muy, muy hermoso. Lo digo como pastor. Y finalmente llegó el tiempo que yo tuve que irme de Veracruz. Cuando yo me fui, sí noté que él estaba adelgazando mucho. Siempre me decía, ora por mí porque me estoy haciendo estudios y no estoy saliendo bien. Entonces orábamos por él. Hasta el final él me dijo, hijo, qué bueno que estuviste aquí. Cuando nos despedimos y nos pedía que oráramos por él. Pero su mundo llegó a ser el Evangelio, llegó a girar alrededor del Evangelio y la iglesia. Así, después de que me fui, habrá pasado como 3, 4 meses cuando ya sucedió esto de que le detectaron el cáncer. Toda su vida fumó muchísimo. El médico dijo probablemente de allí sea. El médico le había recomendado dejar de fumar. Eso fue algo que nunca pudo dejar. Y nosotros al ver que ya no había vuelta para atrás, pues ya lo dejábamos, ¿no? Porque eso sí lo ponía muy ansioso. Pero ese día, digo, ya después de toda su enfermedad, yo ya no estaba en Veracruz, ya estaba en Ciudad de México, me llama y me dice esto. No sé cómo entregarme a Jesucristo, cómo llegar a Él. Y yo también que había estado pensando en eso, pero me acordé de un pasaje de la Biblia, donde Cristo está orando con sus discípulos y les dice, yo me voy a preparar morada para ustedes, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy para preparárselas todas. Y dice así. Y ustedes conocen el camino, porque donde yo estoy, ahí estarán también. Donde yo voy, ahí vendrán también ustedes. Y donde yo esté, ahí estarán también ustedes. Y él dijo, y conocen el camino, y conocen, ¿cómo dice? Y conocen el lugar y conocen el camino. Y entonces uno de sus discípulos dice, no, Señor, dinos bien, porque no conocemos ni el lugar ni el camino, ¿no? Él se espantó. Y Jesucristo les contesta, yo mismo vendré a ustedes y los llevaré conmigo. Entonces el Señor Jesucristo les enseña, ¿no? Porque hasta en eso nosotros creemos que depende de nuestra obra. Hasta en la hora de morir queremos morir bien. Entonces Jesucristo les dijo, yo los tomaré a mí mismo, ¿no? Yo mismo vendré y los llevaré. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ahí yo pude sentir cuánto descanso da el Señor Jesucristo a las almas que confían en Él. Porque el camino es ese. El camino es confiar en Él. Yo le dije entonces hacia mi papá. Y mi papá me dijo, ay, hijo, muchas gracias. Es que me quiero entregar, pero yo pienso que yo pensé que yo tenía que hacer tal vez algo, orar a algo. Y me dijo, ora por mí. Y le dije, sí, papá, y empecé a orar por él. Pero yo sabía que eso era el último momento que yo podía platicar con él. Entonces oré por él y él se sintió muy agradecido. Terminamos, me dice, ay, hijo, gracias, tengo paz. Y se despidió de mí. Él sabía que no le quedaban muchos, ni siquiera minutos.
Y es que mi hermana me decía, ¿no? Él quiere hablar contigo. Yo le decía, dile que me espere, que voy para allá, ¿no? Pero ya no daba tiempo. Entonces solo me pude despedir de él por teléfono pero fue un momento muy, muy hermoso. Y él me agradecía muchísimo y sí me decía que estaba en paz y que esperaba a Jesucristo entonces. Así colgamos la llamada, le dije a mi esposa, mi amor, ya me llamaron de mi papá que pues ya se va. Entonces tengo que preparar para regresar allá a Veracruz, pues para ver si lo alcanzo, ¿no? Y así fue, regresamos rápido, comencé a preparar y de repente en el camino me informan que mi papá ya había fallecido. Entonces ya le llamé al pastor Pablo Shin, le dije, pastor, mi papá falleció, ahora van a preparar el funeral, debo ir para Veracruz. Me dijo, adelante, lo que necesites. Incluso me preguntó si tenía dinero para ir. Me dijo para que incluso me entregaran un poco de ofrenda para llevarle a mis hermanos, ¿no? Para colaborar con los gastos. Y así finalmente fue como llegué a Veracruz. Ya empezado el funeral. Ahí estaba mi hermana, la más pequeña, Pamela, llorando y sufriendo porque extrañaba a su papá. Y así, ¿no? Uno llegaba a la sala del funeral y era muy impactante porque estaba un audio, habían puesto un audio. Mi papá, como era músico, tocaba la guitarra. Y siempre en todas las reuniones él tocaba su guitarra y se ponía, él le gustaba mucho algunas piezas clásicas. Entonces él las tocaba y cuando llegábamos al funeral, pues la música de sus grabaciones estaba puesta. Entonces uno se acercaba al lugar y sentía que lo iba a ver tocando, pero no, ¿no? Entonces nos dijeron los invitados, por favor, no hagan eso, se siente muy feo. Es muy, muy conmovedor, ¿no? Pero no, la dejamos la música porque nos gustaba. Así estuvimos con mi familia y de repente mi hermano me dice, o sea, mi hermano, el mayor que yo, menor que Marla, ¿no? Se acerca con nosotros. Estábamos Marla, Pamela, yo, y llega él a manera de broma, dice, bueno, hermanos, entonces díganos, ¿a qué horas nos vamos a empezar a pelear por la herencia de mi papá? Nos dio mucha risa porque todos nosotros sabíamos que no, que no tenía nada de nada, ¿no? Y entonces nos empezamos a reír, nos botamos de la risa. ¿A qué horas vamos a pelear a muerte por la herencia de mi papá? Decía. Y nos reímos juntos y yo en mi corazón sentía, qué bueno que mi papá no dejó absolutamente nada por lo cual nos tengamos que estar agarrando, peleando, discutiendo, porque es lo peor que puede pasar al recuerdo de una persona a la quien amas, ¿no? Que en vez de que te quedes con el recuerdo precioso de él, te quedes pensando cómo vamos a repartir los bienes y que luego haya desacuerdos entre los hermanos, que lo he visto muchísimas veces, y que en vez de que haya una solemnidad por su partida, haya un pleito por su partida. Entonces, yo en ese momento me sentí muy agradecido y feliz. Y así riéndonos, de repente Marla nos dijo que si dejó algo. Y entonces él nos contó, tiene su cofre de sus cosas valiosas. Pero ¿qué tenía en ese cofre? Lo abrió mi hermana y había en ese cofre, aparte de muchas chucherías, había un dedo de plástico con el que mi papá hacía magia para su show. Ahí me vine a enterar cómo mi papá hacía ese famoso truco que apagaba un cigarro en su mano o en un pañuelo y luego metía cosas en el pañuelo y luego sacudía el pañuelo y ya no había nada, ¿no? Resulta que lo hacía con un dedo de goma, que se ponía un dedo falso. Y no sé cómo hacía, hasta ahorita no entiendo cómo se usa ese dedo, pero con ese dedo él hacía sus trucos. Un dedo mágico que adquirió en una tienda la más económica de bromas en Estados Unidos. Y con ese dedo toda la vida yo lo vi haciendo un show de magia en su show musical, que siempre decía, ¿cómo le hace? ¿No? Su dedo mágico, estaba fotos de nosotros y tenía algunas cosas que para nosotros no tenían ningún sentido, ningún valor, pero para él sí. Recortes de algunas entrevistas y algunos momentos de él sí, como fotografías de algunos momentos de gloria de él, ¿no?
y tenía allí una carta. En esa carta él escribía una oración a Dios. En su oración él le pedía a Dios, le daba gracias por su salvación, le agradecía la salvación y le decía, tú sabes, Dios, que tú eres mi amor, ¿no? Tú eres mi gozo, mi esperanza y sabes que te amo. Y le decía, y lo que quiero pedirte es si en tu voluntad está que yo pueda abrir un negocio, un restaurante o café donde yo pueda tocar música. Eso me gustaría mucho, decía. Pero si no me lo permites, está bien. De todas maneras, yo soy feliz por ti, le decía. Y así se despide en la carta como orando en el nombre de Jesús. Amén. Pide por sus hijos y esa era su carta que guardó ahí en ese cofre. Entonces Marla nos platicó, incluso la leyó en el funeral. Y después de eso, y la guitarra. Su guitarra que como nunca tuvo una guitarra de él que dijeras es su legado porque siempre las empeñó. Entonces, todas las guitarras bonitas que tenía las perdió y la última guitarra que tenía no era tan bonita en realidad. No era algo que dijeras, ay, guau, hay que pelearnos por la guitarra de mi papá, ¿no? Entonces, mi hermano me dijo, a mí déjame la guitarra. Y yo le dije, no hay ningún problema. Ahora me arrepiento, ahora pienso que se lo hubiera peleado un poco. Pero le dije, adelante, quédate con la guitarra. A mí me tocó el dedo mágico. Ahí lo tengo en un cajón, sin saberlo usar, pero me dieron el instructivo. Venía con un instructivo de 101 trucos de magia que se pueden hacer con el dedo mágico. No le entiendo nada porque está en otro idioma. Y Marla se quedó con el cofre y sí nos confesó que había una pequeña cuenta de banco de mi papá con como 1,700 pesos. Y dijo, con su permiso, ese me lo quedo yo porque yo corrí con los gastos de mi padre. Entonces dijimos, adelante, está bien. Así fue como nos repartimos los bienes de mi padre. Pero en mi corazón, yo me quedé su legado más hermoso fue la felicidad que él tuvo por la salvación. En mi corazón pensé, qué bueno que mi padre no tiene nada que dejarnos, pero sí nos deja algo, la esperanza, la fe, lo que verdaderamente hace el ser humano feliz, porque su último tiempo pasó compartiendo. Yo en el funeral me sorprendí. Habíamos puesto una sala pequeña, como del tamaño de aquí, de esta sala, pero cuando nos dimos cuenta llegó muchísima gente y entonces no cabíamos. Entonces se rentó una sala grande como para 300 personas, muy, muy grande. Y entonces cuando vimos empezó a llenar el lugar y empezaron a llegar muchas personas que nosotros no conocíamos, personas de lugares donde mi papá iba a tocar música, asilos, este, centros de rehabilitación, y todos ellos, cuando vinieron a saludarme, me dijeron que él les predicaba el evangelio. Yo esto no lo sabía, pero de muchos lugares llegaron diciendo que él les predicaba y les predicaba, que les llevaba música y luego les compartía. Y lo que más me sorprendió es que todos me decían, al fin te conozco. Tu papá hablaba mucho de ti, decía que tú eras pastor, estaba muy orgulloso de ti. Y entonces eso empezó a conmover mi corazón en gran manera, ¿no? Porque yo pensé que mi papá lo haría orgulloso de que yo fuera alguien exitoso en la vida, ¿no? Que fuera doctor o algo así. Pero mi papá estaba muy feliz porque yo fui pastor. Todos se me acercaban a abrazarme, a darme sus condolencias y todos ellos me hablaban de que mi papá siempre decía, pero mi hijo comparte la palabra, el evangelio, tienen que conocerlo. Dicen que ellos me decían así que era el motivo de su felicidad. Así los amigos que llegaron al funeral finalmente tenía que compartir en el funeral algunas palabras y una pequeña ceremonia. El pastor Abraham, que es el ministro de la iglesia de Veracruz, además mi amigo. Pero no sé qué pasó que me dijo, tú comparte. Y yo le digo, no, ¿cómo crees? El funeral de mi papá, no voy a poder, no me van a ganar las lágrimas. No, no, comparte tú. No, es que es tu papá. Le digo, por eso. Y él me dice, ándale, ándale. Y luego él me anuncia, va a compartir el pastor Benjamín. Y ay, Dios mío. Cuando me paro a compartir, obviamente me conmoví. Y de repente me ganaron las lágrimas. Pero después se me quitó.
Rápido Dios me ayudó, me pude controlar. Y ahí compartí el Evangelio a todos los invitados, porque todos estaban tan abiertos con mi papá que ninguno se rehusaba de escuchar. Yo les decía, ¿ustedes quieren saber con qué esperanza murió mi papá? Y además les platiqué la historia de cómo nos peleamos por su herencia, ¿no? Y les dije que lo más precioso que nuestro padre dejó es la esperanza que había en su corazón, el Evangelio. Y de ahí me arranqué a compartirles el Evangelio. Muchos familiares que nunca habían querido escuchar, porque ellos son de un trasfondo de testigos de Jehová. Y muchas personas que decían ser ateas, que les habíamos querido compartir, que nunca habían querido escuchar. Todos se conmovieron y todos aceptaron que Jesucristo los había lavado de sus pecados. Luego vinieron, hicieron una fila cuando terminé de compartir y orar. Entonces en una fila para venir a abrazarme, ¿no? Entonces cuando me abrazaban era el mismo testimonio. Ay, gracias a Dios, ahora entendemos por qué tu papá se sentía tan feliz contigo. Y de la familia por parte de mi mamá que nos acompañó, que eran testigos de Jehová, ahora entendemos por qué andabas viajando por todas partes. Este mensaje que nos anunciaste es muy importante que todo el mundo lo escuche. Así yo pude sentir hasta en la muerte, cuando un justo muere, da fruto, ¿no? Como sembrar, tal como dice la Biblia, no ser sembrados para que dé fruto. Y así fue, ¿no? Al final nuestra familia se quedó un tiempo más con nosotros. Les pude seguir predicando. Estuvieron muy felices. Ellos me decían gracias por dar esas palabras por mi tío, ¿no? Mis primas, mis tías. Dejaste el nombre de mi tío muy, muy en alto y las palabras que nos diste nos dieron muy grande esperanza. Y finalmente llegamos a comer a un restaurante donde él trabajaba. Vino el dueño y me dijo, ayer yo estaba en el funeral de tu padre, te escuché. Ahí me di cuenta por qué tanto tu papá hablaba de ti. Tenía toda la razón. Siempre aquí cantaba, tocaba, luego predicaba. Yo me enojaba porque le predicaba a los clientes y luego hablaba de ti. Y luego seguía tocando y cantando y hablaba de ti. Ahora entiendo por qué. El amor, la esperanza que había en tu papá eran muy especiales. Tu papá fue una persona muy importante para nosotros. No solamente porque trabajó para nosotros, dijo, Él nos dio esperanza. Y yo me conmoví bastante, ¿no? Ahí sí no pude aguantar y lloraba con mis hermanos. Luego llevamos las cenizas de mi papá a la playa porque él decía que quería que echáramos sus cenizas en el mar porque quería viajar por todo el mundo, ¿no? Y un poquito de sus cenizas en un árbol. No me acuerdo por qué dijo eso, creo que para dar fruto y servir de alimento a otros animales y así, ¿no? Y que se lo coma un pájaro y se lo lleve por todas partes, y algo así. Nosotros le concedimos su anhelo y fue chistoso porque a la hora que echamos las cenizas, la mayoría con el viento se fueron para otro lado. Pero así fue, ¿no? ¿Qué es importante? Pues todo lo que hay dentro del corazón que nos da esperanza, que nos da sentido, que nos da propósito. Y ese momento en el que mi hermano preguntaba, ¿cuándo nos vamos a pelear por la herencia de mi padre? Yo dije, qué preciosa herencia me dio mi padre. Nunca en toda su vida me dio nada, no pudo. Y al final lo último que dejó fue su amor, el amor del Evangelio que lo salvó a él. Y luego todas las personas que por aquel amor del Evangelio también fueron llenadas de esperanza por su vida. No hay nada más precioso que él haya podido dejarnos y no me arrepiento de nada, ¿no? De que no nos haya podido dejar sino el dedo mágico, este, la carta, la guitarra. No me acuerdo mi hermana, la más pequeña que se quedó. Y eso me hace pensar hoy en el pasaje que leímos, qué es importante, qué es precioso y valioso en la vida. Primero conseguir una causa, un propósito. Si no fuera la del Evangelio, no hay nada más verdadero que ello. Por menos que el Evangelio, muchas personas dieron su vida. ¿Cuánto más si yo tengo un tesoro tan grande, tan precioso? El perdón de los pecados y la noticia de salvación que Cristo nos dejó a costa de su vida. Y no solo Jesucristo, sino después de él, ¿cuántos murieron?
para que esta noticia no se perdiera, porque no es más que una buena noticia en realidad, solamente que como pone en tela de juicio la religión, entonces por eso ha sido muy perseguida esta noticia. Y luego, teniendo una causa, vivir por aquella causa, que todo lo que Dios nos permite y nos da se entreguen a ese propósito. Nosotros tenemos dos propósitos principales. El primero, conocer el amor de Dios, conocer al Señor. Y relacionándonos con Dios, tener esta amistad con Dios es nuestro más grande sentido. Y número dos, compartirlo, ¿no? Pero compartirlo en realidad viene a ser solamente una consecuencia del primero, porque Él dijo que el agua que Él nos dará será en nosotros un manantial que salta para vida eterna. Entonces eso no es algo que nos esforcemos en hacer, sino es algo que se viene a dar natural, sin querer, salta para vida eterna. Y así es cuando una persona vive por esto, es muy feliz. Aunque por vivir por esto a veces sufra, ¿no? Y a veces le falte y a veces tenga situaciones y dificultades, pero cuanto más se agudizan las dificultades, también más se agudiza el valor de esto que tiene que guardar. Y así es. Este último tiempo también, antes de que hubiera la rotación, hubo, como les conté, no sé si estuvieron en el culto de damas, ¿no? Pero les platicaba que tuve una dificultad con uno de los directivos, una dificultad grande. Y por esa dificultad, digo, al principio yo creía que yo tenía la razón y él se equivocaba. Pero luego el pastor Pablo Schiff me dijo, me hizo ver que yo también tenía culpa de la situación, que no era solamente yo una víctima, ¿no? Y cuando el pastor Pablo Schiff hablaba conmigo, la situación llegó a ser tan grande que incluso llegó a hacerme meditar y pensar si yo debería continuar, ¿no? Pues en el ministerio, ¿no? Pastoreando. O no solamente yo lo medité, sino hasta pensé, tal vez el pastor esté pensando en esto, ¿no? Porque de repente pude sentir que yo afectaba a la iglesia. Pero pensando en esto, el pastor nunca, nunca, porque nunca lo que Cristo establece, lo que Cristo nos llama está en tela de juicio, ni siquiera por nuestros propios errores. Entonces el pastor me habló conmigo y yo estaba pensando profundamente en esto y pensé en esto. ¿Qué tal si ya no puedo pastorear? ¿Qué tal si ya no puedo tener este cargo que llevo, esta función que llevo? Pensé, de todas las maneras tengo algo muy hermoso. Lo más hermoso de todas las cosas que yo tengo es a Jesucristo. Eso es algo que nadie puede arrebatarnos. Eso es algo que brilla preciosa y hermosamente en nuestra vida. Más aún cuando perdemos todo lo demás. Aunque no perdí mi cargo como tal, pero en mi corazón los perdí. Me hallé sin nada. Me hallé fracasado como ministro. Me encontré, ya no me podía yo sentir ni ver como pastor. El cargo de directivo, de ministro, de pastor, ¿no? Las funciones que tengo. Todo eso lo tiré a la basura. Y además pude ver que aunque tiráramos todo eso a la basura, sigue brillando el amor de Jesucristo. De hecho, brillaba más. Porque es como si el Señor me dijera, me tienes a mí. Yo estoy contigo, yo no he cambiado. Lo mismo que te salvó continúa. Y nadie puede quitar lo que yo hice por ti, lo que tú tienes en mí. Pero te habías distraído. Habías pensado que lo valioso que tienes es ser pastor. Habías pensado que lo precioso que tienes es tu cargo en la iglesia. Tal vez si acaso en tu corazón te habías distraído con el reconocimiento de los demás. Imagínate que no tienes nada de eso, pero me tienes a mí. Entonces fue un momento tan hermoso en mi vida. Saber que lo que yo tengo hermoso y precioso no es el título, ni la posición, ni el cargo. Incluso en ese momento hasta asco me dio. Ay, me dio asco de cargar con esas cosas
como si fueran valiosas. Y miren, no me entiendan mal, ser pastor es un privilegio, ser ministro es un honor, un grandísimo honor y gran regalo de Dios, pero es eso, un regalo de Dios, es la gracia de Dios, pero no es mi tesoro más grande. Nunca se pueden comparar con la amistad con Dios, con ser hijo de Dios. Eso es un tesoro más grande del que podemos imaginar. Entonces fue un momento muy hermoso para mí porque pude volver a acomodar en su lugar las cosas, ¿no? A dar las prioridades donde están. Lo más hermoso y precioso de mi vida no es que yo sea pastor. Lo más hermoso y precioso de mi vida es que sea salvado por el amor del Señor Jesucristo y sea recipiente de aquel amor. Y aunque me quitaran de todo lo demás, eso es algo que jamás puede perderse. Entonces me sentí muy feliz y agradecido. Y dije, ay Dios mío, ¿en qué momento? ¿En qué momento uno llega a vivir tan vano y tan hueco, en donde las cosas que no importan llegan a ser el centro de mi vida, o que están compitiendo, ¿no? Con lo más importante, como si pudieran compararse? Entonces sí, ser pastor es muy hermoso y precioso, pero nunca puede ser algo que se convierta en el motivo por el cual yo soy feliz. El motivo por el cual yo soy feliz es que Jesucristo mismo. Y ser pastor no es más que en realidad una función. Ni siquiera es un cargo, un título como tal, eso no, una función que naturalmente mientras voy enamorándome del Señor y conociéndolo, se da, pero no es nada, no es mi tesoro. Entonces en ese momento yo di gracias a Dios que en mi vida podía brillar lo valioso, lo importante. Cuando yo leo este pasaje en la Biblia, donde dice que acumulemos tesoros en los cielos, no en la tierra, y luego dice, porque la ventana, el ojo es la ventana del alma, ¿no? La lámpara del cuerpo. Y dice, si tu ojo es bueno, entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, entonces ¿cuántas no serán las tinieblas? ¿Cuál sería el ojo bueno y el ojo malo? Porque el ojo aquí en la Biblia siempre representa el enfoque. ¿Dónde mira? ¿Dónde enfoca? ¿En dónde pone su esperanza? Entonces, ¿cuál es el ojo bueno? Porque fíjense cómo dice, versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y luego explica una vez más. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué significa que la luz que en nosotros haya sean tinieblas? Pues no es otra cosa sino el hecho de que si lo que para mí brilla, si lo que para mí es luz, en realidad no es luz verdadera. ¿Qué es luz para mí? Eso es lo que me hace preguntarme este pasaje. Para mí la luz es el Evangelio, no es ser pastor, no es ser ministro, no es ser reconocido de nadie. La luz es el amor de Jesucristo con que me salvó. Esa es la luz. Y también en el sentido más sencillo, más natural de esta palabra, ¿qué es la luz? Algunos bienes materiales, algunas comodidades que podamos acumular en este mundo. No, la luz es el Evangelio. Amén. Y teniendo el Evangelio, ¿la luz es la posición que puedas tener en el Evangelio? No, es el Evangelio mismo. Desviarnos de lo que es la luz verdadera, ¿cuántas tinieblas nos pueden traer a la vida? Precisamente mi fracaso que yo vivía allá en Ciudad de México por esta situación me hicieron abrir los ojos. No me di cuenta en qué momento la luz para mí se convirtió en el cargo y la posición. ¿En qué momento te enamoras tanto de una función como si tu vida dependiera de ella y girara alrededor de ella? Y ya no giraba alrededor de Cristo. Entendí tantas predicaciones que el pastor me decía, me daba. Y eso llegó a ser mi testimonio. Un momento en el que el pastoreo no parecía tan atractivo, sino más bien pesado. ¿Por qué?
porque lo llevaba como si fuese el centro de mi vida. Pero el centro de mi vida es Jesucristo. Por eso cuando la luz que en nosotros hay no es luz verdadera, cuántas tinieblas, cuánta carga, cuánta frustración. Pero Dios me alumbró de nuevo. Si la luz que en ti hay es luz, entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si la luz que en ti hay en realidad son tinieblas, entonces ¿cuántas no serán las tinieblas? Vivía en tinieblas porque lo que me alumbraba ya no era Cristo. Eran un montón de cosas alrededor de Cristo. Pero cuando todas esas cosas se quemaron, Cristo volvió a brillar hermosamente. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir. ¿La luz que en nosotros hay es luz o en realidad son tinieblas? Pero si lo que nos alumbra en la vida, lo que para nosotros es luz, en realidad sean tinieblas, entonces vamos a vivir muy miserables y vacíos, aunque tengamos muchas cosas. Pero si nosotros aprendemos a dejar de mirar allí, de enfocar allí, y volvemos al centro, es el amor del Señor, entonces nuestra vida se ilumina por completo. Y luego dice, versículo 24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces es así, cuando las riquezas, cualesquiera que éstas sean, que no sean Cristo mismo, compiten con el Señor por convertirse en el centro de mi vida. Entonces tengo que tomar una decisión. ¿Cuál de ellos va a ser mi luz? Pero cuando aquellas riquezas, cualesquiera que éstas sean materiales o incluso emocionales, que no sean Cristo, aprendemos a tirarlas a la basura. No me malentiendan, ¿no? No a desperdiciarlas, sino a entender que ellas no son el centro, sino Cristo es el centro. Entonces nosotros podemos vivir muy, muy felices. Y todas aquellas cosas que no son el centro, servir al centro, ¿no? Servir a lo central. Luego dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En realidad, si se dan cuenta, no está en contra de la comida o el vestido, está en realidad en contra de pensar que eso es lo principal. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y luego dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Cuando aquí dice los gentiles, ¿a quién se refiere? A los que no tienen padre, los que todavía no tienen padre, tienen que sostenerse. Pero dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y a mí me queda esto en el corazón. No es que Dios dice, no, 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 no te quiero dar lo material, ¿no? O no te quiero dar otras cosas. Pero Él dice, eso déjamelo a mí. Yo te honro, yo te proveo, yo te doy. Tu afán no sean las cosas, tu afán sea yo. Y mi afán eres tú. Es un intercambio. Deja que yo me encargue de lo que te afana. Y lo que a mí me interesa es que tú estés enfocado en mi reino, en mi justicia. Vive así, poniendo como la luz de tu vida y el centro de tu vida mi reino y mi justicia. ¿Qué es eso sino su amor y su evangelio con que nos amó y nos salvó? ¿Qué es eso sino vivir conociendo al Padre Dios? Y luego entonces lo demás, de eso yo me encargo. No es que no me importa, me importa. Yo quiero darte lo que te falta, lo que necesitas.
pero deja que yo me encargue de eso. Pero tú solamente mantente enfocado en mí, ¿no? En mi gracia, en mi amor. Eso es lo que Dios me enseñó. Cuando yo digo que me dio asco el pastoreo, el ministerio y tantas cosas, es porque querían señorearse de mi corazón. Dije, si fuera así, esto no tiene ningún sentido. Prefiero tirar esto a la basura, pero quedarme con Cristo, que perder a Cristo y valorar estas cosas como si fueran lo más importante de mi vida. Y los bienes materiales también llegan a ser la misma cosa, ¿no? En general es todo lo que en mi corazón compite por llevarse el lugar de mi esperanza, pero mi esperanza es Dios, no un montón de cosas alrededor, ¿no? Entonces ustedes sean felices por el Evangelio, sean plenos por el Evangelio, que cuando se sientan vacías, cuando se sientan que les falta algo, cuando se sientan aburridas, no traten de llenarlo en Disneylandia, no, ni tampoco en Puerto Vallarta. Todo lo que nos falta en Jesucristo, en su amor, se acalla, se satisface. Y tomar este amor como propósito de nuestras vidas es lo que ilumina toda nuestra vida. No viajar mucho por todas partes, ni comer las comidas más ricas, que cuando uno llega a vivir para eso, no puede sentirse más vacío y más miserable que eso. Pero cuando uno llega a sufrir por el Evangelio, no puede sentirse más gozoso y más esperanzado por el amor que nos guarda y nos protege. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a compartir. Padre Dios, yo te doy gracias porque un día viniste a nuestras vidas con tu salvación. Claro, al principio llegó con mucho poder y fuerza y nos sorprendió, Señor, que hayamos sido perdonados y salvados eternamente. Nos sorprendió que diste tu vida por nosotros. Y nos sorprendió mucho que no pediste ninguna condición para salvarnos, sino nos pudimos ver salvos en tu obra en esa cruz. Pero no comprendíamos la dimensión de aquel amor, no comprendíamos el costo de nuestra salvación. Aún ahora no lo hacemos, Señor, pero definitivamente podemos mirar más profundamente cuán grande costo implicó tu salvación por nosotros y cuánto tú has pagado. Cada día en nuestro corazón se vuelve más profundo aquellas palabras que dicen que siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de Jesucristo y que si siendo enemigos tú nos diste a Cristo, cuánto más ahora que hemos sido reconciliados, cómo no nos harás con Él todas las cosas, Señor. Que cómo somos en realidad el objeto de tu amor y cuánto valor tiene aquella salvación y aquella vida que tú entregaste por nosotros, Señor. A medida que vamos descubriendo la grandeza de tu amor y de tu evangelio, también nuestro corazón se hace más gozoso y también arde más en el sentido de poder compartir aquel amor, aquella salvación, Señor. Padre Dios, que nuestra vida no gire alrededor de un cargo ni tampoco de algunos bienes materiales, que nuestra vida gire alrededor del amor con que nos salvaste y de la comunión contigo, Señor, con que podemos conocerte y relacionarnos, Señor, contigo. Te agradezco, Padre Dios, que no me dejaste una herencia material, sino la herencia de un Padre que, sobre todas las cosas, Señor, fue salvado y amado por ti y llenado por ti. Te agradezco, Padre Dios, que me has dado alrededor en mi vida maestros, pastores, que me han vuelto siempre la mirada a enfocar en ti, a depender de ti, Señor. Y te agradezco, Padre Dios, por tu vida en nosotros, que siempre nos está abrazando y guiando de nuevo a lo que en verdad es la luz, Señor. Tu precioso evangelio, tu preciosa salvación, tu gran amor y el conocerte a ti, Señor, y vivir conociéndote, nada se le puede comparar, Padre. Que llevemos una vida de amistad contigo, Señor. Que llevemos una vida de conocerte a ti, de acompañarnos, Padre. Entonces, Padre Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Te doy gracias. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.